buenas tardes, buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, las consultas académicas. Si tuvieran alguna preguntita, me parece que ya está habilitado el chat, así que por ahí ya me pueden ir dejando las preguntas para que tengan algo que quieran que no haya quedado claro de la clase que han tenido de biología y todo lo demás, ¿ya? A ver. Ya, listo. Ya, listo. Mientras se va uniendo la gente, se van uniendo las personas, voy presentando en pantalla. A ver, vamos a ver. Semana. A ver. Ya, muchachos, en breve entonces presento pantalla. Ya. Esperando, por favor. Un momentito. Ya, entonces esta semana ha sido de tejidos. Vamos a ver tejidos. Vamos a ver tejidos. Han visto tejido animal, han visto tejido vegetal. Y pues necesitan ustedes comprender bien entonces el tema de los tejidos. Ya, primer punto, todavía no estoy presentando por si acaso, pero el primer punto que ustedes deben tener en cuenta es de que solamente los organismos multicelulares van a tener la capacidad de generar tejido. ¿Ya? Que, profe, pero eso no es obvio. No, lo que pasa es de que también hay otro nombrecito por ahí que se le llama organismos pluricelulares, ¿ya? Y esos pluricelulares no van a tener la capacidad eh, de formar tejido, ¿ya? Solamente los multicelulares, ¿ya? Primer punto que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, solamente los multicelulares van a poder formar tejido. Esa es la primera cuestión que ustedes deben tener en cuenta. Segundo, ¿no? Los tejidos animales y los tejidos vegetales que vamos a ver el día de hoy, la mayoría de ellos son distintos en funciones porque lógicamente no es lo mismo un organismo vegetal, una planta, que uno que naturalmente va a tener que moverse de manera constante, ¿no? Esa es otra característica. Eh, Esa es otra característica, ¿ya? Pero lo que siempre va a tener en común un vegetal y un animal, ¿ya? Va a ser de que justamente todos ellos, los dos que estoy hablando, van a tener la capacidad de regenerarse, ¿ya? Eso sí es fundamental. Eso sí es fundamental, ¿ya? Tanto los vegetales como los animales en tejidos van a tener la capacidad de regenerarse. Regenerarse, lógicamente, a veces en términos muy, muy específicos. Por ejemplo, tienes un cortecito por ahí, ¿no? Te puedes regenerar, ahí está, ya se activó la función de compartir. Ya tienes un pequeño cortecito en tu piel, ya te puedes regenerar, ¿no? Pero hay niveles, ¿no? Han escuchado ustedes ahí esa frase, ¿no? Hay niveles. ¿Y por qué te digo esto de aquí? Porque básicamente en algunos casos, al menos en nosotros, no nos podemos regenerar del 100%, ¿no? Solamente cuando hay casos excepcionales en donde el tejido no se, no se perjudica tanto, ¿ya? Solamente bajo esas condiciones es que se puede regenerar, pero en otros casos
casos nosotros perdemos prácticamente toda la capacidad, ¿no? Un favor, si es por el chat o si es por otro medio, me lo pueden indicar, porfa, si ya pueden ver la pantalla, ¿ya? Me interesa eso de ahí. Y me escuchan bien, ¿sí? ¿Me confirman? Confírmenme, por favor. Perfecto, gracias, de Alexandre. Gracias. Tenemos aquí entonces, ¿no? Los tejidos, estábamos diciendo de que la mayoría de ellos, lógicamente, un vegetal no es lo mismo que un animal, eso es obvio, ¿no? Pero van a tener la característica por ahí de que, por ejemplo, al menos, ¿no? Son un conjunto de células, los dos pertenecen a organismos, como les dije, pluvio multicelulares, multicelulares, ¿ya? Esta es una gran característica. Esto de aquí que les estoy hablando es la gran característica, ¿ya? De los multicelulares. Ya no se vayan a olvidar eso de ahí. Fundamental. Multicelulares. ¿Listo? Ahí están los multicelulares entonces. Todo organismo multicelular es un organismo que va a tener tejido. ¿Quiénes son los que forman tejido? Los animales y las plantas, ¿no? Estamos hablando aquí. A ver, tenemos aquí entonces a los vegetales. Lógicamente la característica que te acabo de decir es de que pueden, esto de aquí, tanto con los animales, tienen la capacidad de regenerarse. ¿Quién es el que va a tener principalmente esta capacidad? Los meristemáticos, ¿no? Aquí están, ¿no? Los meristemáticos, que son justamente también llamados tejidos embrionarios, ¿ya? Porque principalmente van a estar conformando, ¿qué cosa? Van a estar conformando las células madre de la parte vegetal. ¿Dónde vas a encontrar, profe? ¿Dónde puedo encontrar yo esos embrionarios? Ah, lo voy a encontrar en las plantas jóvenes, en las plantas verdecitas, ¿no? Esos que tienen recién sus brotes ahí en la plantita como tal. Ahí vamos a encontrar justamente eh, ese tejido embrionario, ¿ya? Como ya debes saber, ¿no? El embrionario se divide de dos maneras, el apícalo primario y lateral o secundario, ¿ya? El apícalo primario, lógicamente, se va a encontrar en las partes superiores de la planta, el otro de costadito. Luego tenemos otros tejidos, ¿no? El tejido protector, el tejido conductor. El tejido protector se le llama así, su mismo nombre lo dice, ¿no? Va a cubrir a la planta, va a proteger a la planta. En este caso, por ejemplo, hay algunas exclusividades, ¿no? En plantas jóvenes casi es de ley encontrar que la forma de protección que tiene es a nivel de epidermis, ¿ya? Este es para plantas jóvenes, también se le puede llamar plantas herbáceas. Las hierbitas, ¿no? Cilantro, perejil, por ahí se me ocurre. Apio. Esas plantas bien verdecitas, así que rebosan de color, es porque justamente tienen la capacidad de mostrar el verdecito que tiene por la epidermis. Mientras que para las plantas leñosas, usualmente se protege la planta con la peridermis. Y prácticamente lo mismo sucede aquí con el apical primario y el secundario. Cuando una planta crece en grosor, usualmente está haciendo fomentar, ¿ya? Fomentar la producción de felodermis, ¿ya? O también llamado felógeno. Felógeno. Este felógeno es un tejido que justamente va a permitir, ¿qué cosa? Darle grosor, ¿ya? Es un meristemo secundario porque permite justamente el grosor en la planta, ¿ya? Luego tenemos el conductor, ya sabemos el xilema y el floema. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el xilema transporta material no procesado, ¿no? Transporta material no procesado, mientras que el floema es todo lo contrario, transporta material procesado, ¿ya? Eso es fundamental. Material no procesado y material procesado. Listo. Bien, luego tenemos aquí los parenquimáticos o fundamentales. Recuerda que si se llama fundamentales es porque van a ser también tejidos de relleno, ¿ya? Aquí justamente van a rellenar estructuras que no pudieron rellenar otros, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner aquí el caso, ¿no? De que tengamos una capa protectora, otra capa protectora,
Y en el medio, aquí, necesita ser llenado con algo, así como si fuera un sándwich, ¿no? Un emparedado. A eso de ahí justamente se le va a llamar tejido de relleno. Es un sándwich porque justamente va a rellenar una parte que no se había rellenado, ¿ya? Para eso se llama así. Estamos ahí, parénquima clorofiliano, parénquima de reserva, el acuífero, el aerífero. Si te preguntan cuál de ellos tiene la capacidad fotosintética, cuál de ellos realiza la fotosíntesis. Ah, eso es fácil, ¿no? Fotosíntesis, ahí está. El clorofiliano. Fácil, ¿por qué, profe? Porque tiene clorofila. Y el pigmento clorofiliano es una parte fundamental del proceso fotosintético. De reserva, también se le suele llamar de otra manera, ¿no? Se le llama amiláceo. Parénquima amiláceo. ¿Y qué es lo que tiene ese parénquima amiláceo? Usualmente tiene qué cosa? El almidón. ¿Qué es el almidón? El almidón es un polisacárido, ¿no? Es decir, una molécula azucarada. Azúcar. El acuífero, no hay más que decir, ¿no? Va a almacenar qué cosa? Va a rellenar la planta con agua. Y el aerífero, lógicamente, aire, ¿no? Profe, ¿el aire es una molécula, un compuesto? No, no, eso es simplemente ¿no? Es una mezcla heterogénea de diferentes elementos químicos. Ya deben saber ustedes, ¿no? Entonces, el parénquima aerífero va a ser eso, ¿no? Y el tejido de sostén, por último, ya que la planta ha crecido tanto, se ha rellenado con tanto, necesita también soportar ciertas estructuras, porque si no, la planta se podría torcer, se podría caer, todo lo demás. Para que no le suceda eso de ahí, tenemos estos tejidos, ¿no? Tenemos al esclerénquima y tenemos al colénquima. En el caso del esclerénquima, para partes desarrolladas y el colénquima para órganos en crecimiento, ¿ya? Aquí vamos a ver también otra cuestión. Las células a veces aquí en los tejidos vegetales, muchas veces estos tejidos, las células que tienen ellas se vuelven, por así decirlas, kamikazes, ¿ya? Suicidas. ¿Por qué, profe? Ah, lo que sucede es que muchas de ellas se mantienen en estado en estado muerto, ya en estado, vamos a ponerlo así, ¿no? Estado inerte, paréntesis muerto. Es decir, la célula se muere y aún así puede seguir estando presente en el tejido. Está muerto, pero no se pudre. Fundamental, ¿no? Imagínate tú tener células muertas. ¿Podrías vivir? No, porque la célula comenzaría a dar un mal olor, se podriría, comenzaría a generar inflamación en tu cuerpo. Pero las plantas no pasan por ese proceso. Tienen células muertas, pero las células muertas no generan putrefacción, ¿ya? Eso ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver por qué debería darse eso y por qué no se pudren esas plantas, ¿ya? Listo, entonces tenemos esa figura, estamos hablando ahí, tejidos vegetales, ahí tenemos, ¿no? El tejido meristemático, ustedes saben que este meristemático es tejido de crecimiento, ¿no? ¿Dónde voy a encontrarlo? Mira, lo voy a encontrar en la caliptra, por ejemplo, aquí, ¿no? Que es la acumulación justamente de células meristemáticas del tallo, aquí también, ¿no? En el tallo superior. Recuerda, ¿cuál es la gran característica que va a tener ese meristemático? Las células son pequeñitas porque recuerda que recién acaban de pasar por un proceso de división. Ahí están, mira, una célula, ahí está otra célula, ahí está otra célula. Pero ¿cuál va a ser la otra gran característica? Estas células pequeñas usualmente tienen núcleo grande, ¿ya? El núcleo sí lo tienen así grande. Ahí está, mira, marcado todo eso de ahí. Más rápido. Ahí está, nucleazo. Ahí está otro nucleazo. ¿Y eso por qué sucede? Porque el núcleo es extremadamente grande, porque está en un proceso de constante división, conocido también como la mitosis. ¿Ya recuerda por qué le llaman mitosis? Porque se divide a la mitad. Se divide a la mitad. Listo, ahí tenemos entonces, ¿no? Como les dije, hay dos tipos de meristemo, el apical o primario y el secundario, que es engrosor. Y aquí está el secundario, ¿no? Mira, si se dan cuenta, el meristemo secundario vendría a ser esto de aquí, ¿ya? El felógeno. El felógeno, ¿ya? El meristemo secundario es también conocido como el felógeno. ¿Qué es lo que va a hacer el felógeno, profesor? Va a engrosar a la planta. Va a engrosar a la planta. Miren, aquí está, mira. Esto de aquí, el felógeno, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar origen a otros tejidos. Por ejemplo, este de aquí.
¿no? Esto de aquí es fundamental que ustedes aprendan. Ya me salió aquí una cosa rara. Pero ese es, ¿no? Aquí. Este mejor lo pinto de rojo. Eso es fundamental que ustedes se aprendan. Esto de aquí es lo que le da el engrosamiento a la planta. Ya, esto, profe, no, este de aquí es tejido conductor, xilema, floema, eso no tiene nada que ver, ¿ya? El córtex, profe, ese también es parte del engrosamiento de la planta. ¿Y gracias a quién? ¿Quién formó ese córtex y ese suber? Ese tejido de aquí llamado felógeno, ¿ya? El felógeno es el que se va a encargar justamente de producir esas dos capas. Y esas dos capas van a tener la función de engrosar a la planta. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la función entonces del felógeno? El engrosamiento de la planta. Listo, a ver, tejidos protectores, entonces tenemos aquí al epidermis y tenemos a la peridermis. Ahí tenemos al epidermis, ¿no? Recuerda, si tenemos una hojita y le hacemos un corte a esa hojita, vamos a ver una cosa parecida a un sándwich, ¿no? Así, un sándwich. Este sándwich va a tener dos caras. Va a tener la cara expuesta al sol, así como dice la figura, el haz. Y también vamos a tener otra que no está expuesta al sol, ¿verdad? Llamada el embés. Ahí lo coloco por ahora, no se puede chequear bien. Ahí está, el haz y el embés. Haz y el embés. En este caso, el haz es el que choca con el sol y el embés es el que no choca con el sol. En el haz vamos a encontrar usualmente, ¿qué cosa? Vamos a encontrar células que van a tener una morfología más o menos así, ¿no? Aquí una rápida nada más. Pongamos, ¿no? Ahí está. Entonces, esa sería la primera capa del haz. Y lo que tiene ahí van a ser un cúmulo de células que se ve más o menos así, ¿no? De esta figura. El haz. Eh, Luego vamos a tener aquí la otra capa, que es el embés. Ese embés es un poco ya más rarito, las células igualito, ¿no? Van a ser aplanadas, van a tener esta condición, pero también van a encontrarse unas células especializadas, ¿no? Que es justamente lo que ustedes están viendo a continuación. A esas células se le llama estomas. Y los estomas lo que permiten es el intercambio de moléculas gaseosas. Es decir, ellos no tienen pulmón, ellos no tienen tráquea, ellos no tienen alveolos, no tienen bronquios, pero lo que sí tienen es un intento análogo de nariz en el cual van a poder ingresar moléculas gaseosas, van a poder salir moléculas gaseosas, si fuera el caso del dióxido de carbono, como también pueden botar otras moléculas, ¿no? Como vapor de agua. Si siente mucho calor, la planta comienza a transpirar, entonces comienza a eliminar vapor de agua. Eso justamente va a eliminar. Ahora, otra característica que debes tener en cuenta en las células epiteliales es que sus células son translúcidas, ¿ya? Son células translúcidas, es decir, son transparentes y son planas, ¿ya? La razón de por qué deberían ser transparentes estas células es para permitir el paso de la luz hacia el parénquima, ¿ya? El parénquima clorofiliano. ¿Listo? Ahí es donde justamente se da la cuestión de por qué debería ser transparente. Listo, muy bien. Ahí tenemos entonces, ¿no? Células del haz, células del embés. En el haz vamos a tener esto. Van a tener los rayos del sol que van a chocar directamente entonces aquí. Aquí está el sol, ¿no? Va a chocar directamente con estas células y como son transparentes van a permitir que la luz vaya bajando hacia otras células que sí lo necesitan para la fotosíntesis. Entonces, en conclusión, ¿las células epidérmicas pueden realizar fotosíntesis? No, no pueden realizar. ¿Ya? Dato. Si te preguntan, la epidermis no realiza fotosíntesis. La única que puede realizar, en el mejor de los casos, son los estomas. Ellos sí tienen. Cosa curiosa, ¿no? Estas cositas de aquí, parecen un labio así, esto de aquí, que se abre a veces. Eso sí tiene la capacidad de realizar fotosíntesis. Bien, de manera análoga vamos a encontrar las lenticelas. Las lenticelas son la analogía, pero para en la peridermis. Igualito, sirve para la respiración y transpiración, pero esto se forma en la peridermis.
dermis, en sustitución de los estomas. Es decir, si este es un tronquito, vas a encontrar huequitos. Esos huequitos, si lo hacemos más grande, lo vas a ver de esta manera, ¿no? Esos espacios de aquí van a permitir el paso de moléculas gaseosas. Es decir, a pesar de que una planta se vuelva toda fuerte, recia a ella, siempre va a tener unos espacios en donde va a permitir el paso de moléculas gaseosas, ya la peridermis, ahí está la peridermis. Listo, la felodermis, como les estaba diciendo, ya, eso de ahí justamente va a ser el meristemo secundario, ¿no? Que se le denomina felógeno, justamente lo que estábamos hablando hace un rato. ¿Ya? Ese es el felógeno. Es parte de la corteza de las plantas leñosas, ¿ya? Y está integrando la peridermis. Aquí está, ¿no? La peridermis. Esto, mira, esto fácilmente, lo primero que te colocan por aquí, fácilmente podría ser la transición de una planta herbácea a leñosa. ¿Ya? La transición de una planta herbácea a una planta leñosa. Y ahora sí, aquí ya tendrías la planta netamente, ¿qué cosa? Leñosa, ¿ya? La planta leñosa. Ahí tenemos entonces epidermis, corcho, felógeno, felodermo y corteza. Recuerda que el felógeno es lo que te estaba hablando, esto de rojo, mira, lo voy a cubrir directamente para que nunca te olvides. Ese felógeno, que es un conjunto de células vivas, va a dar origen ¿a quién? A células muertas, a células suicidas. Aquí justamente te dije de que íbamos a hablar claro y directo. El corcho que se está formando aquí, eso de ahí, ya va a ser ¿qué cosa? Va a ser el conjunto de células muertas. Células muertas que tienen dentro una sustancia llamada de esta manera, suberina, ¿ya? Suberina. Esa es la suberina. ¿Y qué es la suberina? Una sustancia, a su vez, ¿qué es la suberina? Una sustancia tóxica antimicrobiana. Creo que con esto respondo justamente lo que estaba hablando al comienzo. Porque si es tóxica, va a matar ¿qué cosa? A la planta. Mata a la planta. Pero a su vez, si es antimicrobiana, va a matar a potenciales patógenos. Entonces, en ningún momento se le va a ocurrir a esta porción del corcho podrirse, ¿ya? Por eso no llega a podrirse o putrefactarse, ¿ya? No llega a podrirse, eso de ahí. Listo. Entonces ahí tienen la figura. Por eso mismo, este corcho, si bien tiene células muertas, es decir, aquí van a haber células que ya prácticamente no tienen metabolismo. Aquí, la sustancia que va a tener este corcho llamado suberina va a matar a las células, pero a su vez mata a las otras células patógenas como bacterias, hongos o lo que se quiera entrar por ahí. Por eso se vuelve una cosa media rígida, media, a veces un poco flexible, pero principalmente rígida, que termina justamente dándole la dureza a las plantas leñosas, ¿ya? Esto va a ser propio de las plantas leñosas. Pues ahí tienes justamente el fundamento de por qué se da esta cuestión. Listo. En los tejidos fundamentales o parenquimáticos, como te estaba diciendo, los fundamentales o parenquimáticos van a ser tejidos de relleno, ¿no? Tejidos en los cuales va a encontrarse justamente algunas células especializadas en ciertas funciones. Por ejemplo, tenemos aquí, ¿no? El tejido clorofiliano, como te dije, se encuentra en el mesófilo de las hojas. Mesófilo es la parte intermedia de las hojas, así como lo que viste en el emparedado ahí de una hoja cuando se cortaba. En ese intermedio, ahí se va a encontrar justamente el mesófilo, ¿ya?
Tienen abundante cloroplastos, evidentemente, ¿no? Y realizan la fotosíntesis por defecto. Los de reserva también se le pueden llamar amiláceos, ya no te olvides, parénquimas amiláceos, ya parénquimas amiláceos, ahí está, ¿no? En raíces engrosadas, tallos subterráneos, rizomas y todo lo demás. Usualmente lo que hacen es almacenar almidón, pero también pueden almacenar otras cositas, ¿ya? Almacenamiento de sustancias. El acuífero está en zonas, en tallos que principalmente presentan la capacidad de almacenar una gran cantidad de agua, es decir, en plantas suculentas. Vamos a encontrarlo, ¿no? Las plantas almacenan su agüita, principalmente gracias a una organela llamada de esta manera, ¿no? La vacuola. Y en el aerífero, ahí tenemos, ¿no? En hojas, tallos y raíces de plantas flotantes. La función que va a tener principalmente, aquí no lo han puesto, ¿no? Pero está la flotabilidad, lógicamente. Y la estructura hasta va a componer al aire, ¿ya? En los espacios intercelulares. Es decir, el aire, si hay aire presente ahí, si aquí, por ejemplo, yo tengo un montón de células por aquí, así, en las células, estas células de aquí no van a almacenar el aire dentro de las células, sino que lo van a almacenar entre los espacios que hay en las células. Aquí, en los espacios intercelulares, ahí lo van a almacenar. ¿Ya? Listo. Tejido de soporte o tejido de sostén. Dos diferencias, ¿no? Tenemos el colénquima y tenemos el esclerénquima. El colénquima, entonces, esto de aquí, el esclerénquima, el otro. Grandes diferencias, este de aquí, células vivas, y el otro va a tener células muertas, ¿no? Aquí células muertas. La misma idea. Van a añadirle a estas células una sustancia llamada lignina. ¿Ya? Las células van a tener lignina. Esta lignina, si bien mata a la célula vegetal, también es un antimicrobiano. Por ende, no llegan a podrirse. No se pudren. De esa manera, estas células se mantienen justamente brindando la mayor resistencia, ¿no? El esclerénquima, que es lo que brinda principalmente dureza, ¿ya? Sostén y resistencia, mientras que el otro, el colénquima, da soporte, pero el otro nombre que podríamos utilizar para que lo puedas diferenciar es que este es más flexible, este brinda flexibilidad, ¿ya? Eso es fundamental que te acuerdes. Uno da flexibilidad, mientras que el otro da principalmente rigidez o dureza. Listo, ahí tenemos entonces la otra diferencia. Por otro lado, tenemos aquí los tejidos conductores, tenemos al xilema y tenemos al floema. El xilema, como les dije, transporta material no elaborado, el floema sí, ¿no? Material elaborado. Uno está hecho de células muertas. Si tiene células muertas, quiere decir que tiene una sustancia que mata a la célula, pero a su vez no pudre. Y esta sustancia se llama lignina, es decir, lo que acabamos de ver, ¿no? Las células del xilema también justamente están muertas, pero no se pudren, porque tienen lignina, que es un antimicrobiano. Mientras que el floema tiene células vivas y pues básicamente va a tener también células acompañantes, ¿ya? La gran característica de este floema es de que tiene células sin núcleo, ya así se llaman, células sin núcleo. Por eso necesitan a alguien que le pueda ayudar a comer, a moverse, y esas células le van a ser las células acompañantes. ¿Ya? Consecuencia de que no tienen núcleo y por ende pierden algunas funciones. Como es la imagen de un xilema y flema, ahí están viendo, ¿no? En pantalla. Calaverita aparece eso de ahí, ¿no? Esto vendría a ser entonces la parte del xilema y luego por aquí vendríamos a tener la parte del floema, y eso es la parte del xilema. Si se dan cuenta, el xilema es hueco, ¿no? El xilema es hueco, es un espacio nada más. Ahí está, mientras sus ojitos, ¿no? Es hueco, mientras que esta de aquí sí tiene células vivas, ¿ya?
Eso justamente va a ser la gran diferencia. Muy bien, los tejidos secretores entonces los tenemos por aquí, ¿no? Recuerda de que el olor, el aroma que tienen tus plantas muchas veces, ¿no? Las fragancias que emiten, es gracias justamente al tejido secretor que van a tener estas plantas, ¿no? Aquí justamente lo vamos a tener. Pelos glandulares, cavidades secretoras, nectarios y tubos laticíferos. Mira, de los más interesantes es este de aquí. Ya yo puedo hablar de todos, igual la descripción está ahí. Los laticíferos. Estos van a producir alcaloides, mira, agua, gomas. Esto es de mucha importancia, ¿ya? Tiene mucha importancia industrial y médica. Muchos de las medicinas que consumimos salen justamente de este látex, ¿ya? Por eso te digo que tiene mucha importancia esto de aquí. Los nectarios van a producir principalmente azúcares, néctar, ¿no? Ahí están, sustancias azucaradas. Que ¿Para quién? Para los polinizadores, ¿no? Ahí están los polinizadores. Las cavidades secretoras son espacios. Son espacios, si por ejemplo tienes aquí una naranjita, va a tener esa naranjita huequitos. Si cuando uno aprieta la cáscara de naranja, esos huequitos revientan las cavidades secretoras y eso hace que libere su aroma a la naranja. Los pelos glandulares lo estás viendo aquí, ¿no? Ahí están los pelitos glandulares. ¿Qué es lo que van a botar estos pelos glandulares? Aromas. Aromas interesantes, ¿no? Aquí están, un pelo glandular, otro pelo glandular, otro pelito glandular y así sucesivamente. Ya estos justamente van a botar aromas. Cuando tú aprietas ahí un geranio, ese geranio justamente libera estos aromas, ¿no? Bien interesante. Listo, nos vamos entonces al mundo de los animales, a la parte del tejido animal. Vamos a encontrar estos tejidos, ¿no? El tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular, tejido nervioso. Bien, a ver, ¿qué vamos a tener en esta parte de aquí? Vamos a tener el epitelial, el conjuntivo y el muscular. Por ejemplo, comenzamos hablando del epitelial, ¿ya? Hablemos un poquito del epitelial. ¿Cuál es la figura del epitelial? Voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver. Ya, ahí tenemos el epitelial entonces. ¿Cuál es la gran característica de este tejido? Tiene células poco diferenciadas, ¿ya? ¿Qué más va a tener este tejido? Va a tener escasa sustancia intercelular, es avascular y se apoya sobre una membrana basal, ¿no? Recuerda que cuando dice células poco diferenciadas es porque tiene solamente 3 formas celulares. Por eso le llaman así poco diferenciadas. Porque prácticamente se dividen en 3 nada más las formas celulares y nada más. 3 formas celulares, ya por eso le llaman así poco diferenciadas. Bien, por otro lado tenemos aquí las funciones. Voy a tener la función de proteger, tiene la función de absorber, tiene la función de secretar, tiene la función de reproducirse. ¿Por qué? Porque es un gran tejido que se regenera, así como les estaba diciendo al comienzo, tiene una gran capacidad de regeneración. Protección, la piel, ¿no? Eso es de ley. Protección, aquí tenemos a la piel. Protección, la piel. Ahí está. Absorción, por ejemplo, el intestino, que está hecho de epitelio. Secreción para las glándulas. Y reproducción para las células madre que tiene este epitelio. ¿Ya? Ahí tenemos entonces la figura. ¿Ya? Protección piel, absorción intestino, secreción glándulas y reproducción las células madre. ¿Listo? ¿En dónde se ubican esos componentes? En la piel, el alveolo, el tracto digestivo, tracto respiratorio. El conjuntivo conectivo le llaman así porque conecta, ¿ya? Esto, su santo grial, conecta. Conecta. ¿Qué va a conectar? Cosas, diferentes tejidos. Por ejemplo, si yo tuviera por aquí, ¿no? Un tejido epidérmico, por aquí tengo el hipodérmico,
¿Qué es lo que va a hacer el conjuntivo? Es decir, la dermis, ¿qué es lo que hace? La dermis asocia estos dos tejidos, los pega. De esa manera se mantienen juntitos, ¿ya? Tiene abundante sustancia intercelular, ¿ya? Eso se le llama también matriz extracelular, matriz extracelular. Tiene una gran variedad de células, a diferencia del epitelial, y se originan en el mesodermo, ¿ya? Esta es la capa intermedia. La capa intermedia, ahí se va a formar en el mesodermo, ¿ya? ¿Para qué sirve? Sirve como relleno, sirve como sostén y sirve como defensa. Relleno porque une cosas, como te estaba diciendo, une estructuras. Sostén porque va a tener fibras, principalmente de colágeno, ¿ya? Mucho colágeno. Y defensa porque aquí va a estar el sistema inmune, ¿ya? Como parte del sistema inmune. El sistema sanguíneo y el sistema sanguíneo siendo parte del sistema inmune. ¿Listo? Y ya está, ¿no? Tendones, sangre, huesos, un montón de cosas. El muscular también va a ser llamado fibra muscular. Ya así se le llama, fibra muscular. Las células de esa fibra muscular son más o menos así. Más o menos así es una célula muscular. Por eso le llaman justamente fibra muscular, porque parece eso, ¿no? Parece una fibra. Parece un filamento. Pero en verdad dentro de ellas tiene células y tiene todo lo demás. ¿Ya? ¿Qué es lo que permite el movimiento del cuerpo? Está sobre el esqueleto, el tubo digestivo y el corazón. Hay una clasificación para eso también, ¿no? Tejido nervioso va a permitir principalmente la relación entre ellos. Listo, a ver, el tejido epitelial, ahí lo estamos viendo justamente su clasificación por el número de capas o por la forma que puede tener, ¿no? Ahí vamos encontrando entonces. Aquí tenemos el simple escamoso, el cúbico, el simple columnar. Vamos a darle nombres un poco más conocidos, ¿ya? El escamoso, el simple escamoso también se le llama de esta manera, ¿no? Se le llama el mono estratificado, ¿ya? Para que te lo acuerdes ahí. Simple, le llaman simple a todo tejido que sea monoestratificado. Y monoestratificado significa una sola capa de células. Eso es fundamental, una sola capa de células. Entonces, cada vez que veo la palabrita simple, solamente tiene una capa de células, solamente tiene una capa de células, solamente tiene una capa de células. Y puede estar de diferentes maneras, ¿no? Escamoso le llaman al tejido plano, ¿ya? El cúbico no hay más que decir, es cuando la forma de célula es cúbica, lógico. Y el columnar se le llama así cuando la célula tiene forma cilíndrica, ¿ya? Cuando tiene forma cilíndrica. Ahí tenemos entonces la cilíndrica. Estratificado escamoso es cuando estratificado significa varias capas, ¿ya? Estratificado significa varias capas. Y escamoso porque va a ser plano. Mira las células que estás viendo en la parte de arriba de esta palabra. Ahí están, ¿no? Son planitas, todas ellas. Escamoso porque se van perdiendo, se escaman y se van perdiendo. Tu piel, por ejemplo, tiene escamas. Lo que sucede es que tú no lo ves porque tiene células muy pequeñas. Se desescama de a pocos. Estratificado cúbico, allá, ese de aquí estratificado, varias capas de células, pero cúbico porque la forma lo amerita, ¿no? El pseudoestratificado se le llama a todo tejido que parece tener varias capas, parece tener varias capas, pero no es así, ¿ya? Parece tener varias capas, pero no es así. Ahí tenemos entonces el pseudoestratificado. Y el transicional va a ser el otro nombre que reciba el tejido denominado como tejido polimorfo. Ya el tejido polimorfo también transicional.
Listo, ahí tenemos entonces. Como les estaba también mencionando, el epitelio no solamente va a servir para cubrir, también tiene la capacidad de producir ciertas cosas. Y vamos a tener el epitelio ganglionar, ya o también llamado epitelio glandular. Tenemos las glándulas, ¿no? Glándula endocrina, glándula exocrina. La glándula endocrina, ahí lo tenemos, hacia la sangre, la exocrina hacia fuera del epitelio. Si este es el epitelio, mira el epitelio, cómo comienza a adentrarse aquí. Mira cómo comienza a adentrarse. Las células se especializan para producir ciertas sustancias que al final las sustancias se botan fuera del epitelio. En cambio, en la parte de las endocrinas, las células lo que van a hacer es botar su contenido hacia la sangre. ¿Ya? Estas glándulas de aquí van a botar su contenido hacia la sangre. Ahí lo tienes entonces. Y puede haber la cuestión de que a veces tenga una exocrina y otra endocrina, sí, a eso se le llama glándula mixta. Ya, a eso se le llama glándula mixta. ¿Listo? A eso se le llama glándula mixta. Bien. A ver, deme un minutito, porfa. Deme un minutito, ahorita regreso. Ya, listo, muchachos. Vamos a tener ahora el otro tejido, ¿no? Llamado conectivo conjuntivo. Como les dije, esto es todo lo contrario a lo que estamos viendo con el epitelial. Uy, pero mira aquí la clasificación. Paso, madre, dice, ¿no? Qué complejo se ve esto. Mira, el embrionario, el mesenquimatoso, el propiamente dicho, el especializado. Ya, vamos a dividirlo, ¿ya? Vamos a dividirlo para que no se te complique la vida. Al final, por mi experiencia, lo más importante es más o menos esto que tenemos por aquí. El especializado. A ese sí te preguntan un montón. Este propiamente dicho, sí, a veces. Este prácticamente no mucho. ¿Ya? Este más o menos. Este de aquí es más o menos. Esto de aquí. Ya. ¿Cuál es la gran característica del tejido conectivo? Mira aquí, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ese tejido conectivo tiene un montón de sustancia extracelular. Tiene mucha sustancia extracelular. Extracelular. Ahí lo pueden ver, ¿no? ¿Qué más tiene? Muchas fibras y gran diversidad celular. Con ustedes, creo que aquí hay una imagen más o menos. Por aquí hay una imagen representativa. No, no está, no está. Pero más o menos así, ¿no? Mira, mira aquí las formas celulares. Mira, mira. Y solamente estamos tocando la sangre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué más? Esto de aquí, ¿no? Los megacariocitos. 7, 8, grasa. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Pero hay más células. De hecho, aquí hay que hacer un hincapié, que nunca se te olvide, que las células más importantes, ya, las células más importantes del conectivo son las denominadas, se les denomina los fibroblastos, ya, los fibroblastos. ¿Por qué van a ser las más importantes? Porque estos fibroblastos van a producir las fibras de colágeno, las fibras de colágeno, las fibras de elastina. ¿Ya? Eso justamente va a producir estos fibroblastos, van a botar el colágeno hacia el exterior.
¿Dónde está el colágeno, profe? Ahí está, mira el colágeno. Voy a hacer así medio rojito para que sigas la idea. Ahí está el colágeno. Harto colágeno estás viendo ahí. Ahí está el colágeno, ¿no? Formando esta matriz extracelular. Mientras que la parte de las fibras delgadas, esto de aquí vendría a ser la elastina. Todo eso lo forma entonces, profe, los fibroblastos. Sí, ellos forman justamente esa matriz extracelular. Mira los filamentos, ya, pelitos, todo eso ahí. Ya, eso es producto justamente de la capacidad de los fibroblastos. Aquí está, ¿no? Mira, ahí está, fibroblastos, las células. Listo. Tejido propiamente dicho es el tejido que va a estar hecho principalmente de células y fibras. Las células van a ser los fibroblastos, las fibras van a ser de colágeno o de elastina, ¿ya? De colágeno o de elastina. ¿Listo? Ahí vamos a tenerlo. ¿Cómo se divide? En laxo, en denso y regular, en denso, regular y en el elástico. Ahí vamos a tener entonces la clasificación. Laxo significa separado, ¿ya? Laxo significa separado. Probablemente te hayas cuestionado en algún momento de tu vida qué cosa significa laxo. Laxo significa separado, ¿ya? Mientras que lo denso, lógicamente, es muy agrupado. Muy agrupado, eso es obvio, ¿no? Muy agrupado, muy asociado. Ahí tenemos, muy agrupado, separado. ¿Listo? Tejido especializado. Ahí tenemos el adiposo, tenemos el sanguíneo, tenemos el óseo y tenemos el cartilaginoso. En el tejido adiposo vamos a encontrar dos tipos de grasa. Vamos a tener la grasa blanca y vamos a tener la grasa parda. La grasa blanca, la blanca, es propia de los adultos y va a tener la función de almacenar principalmente energía, ¿ya? La blanca es de los adultos y lo que va a hacer es almacenar energía. Mientras que la grasa parda, o también llamada grasa marrón, lo que va a hacer es almacenar calor y esto va a ser propio de los bebés. Ellos van a tener principalmente este tipo de tejido, ¿ya? Y va a almacenar calorcito, temperaturas. ¿Listo? Eso entonces es lo que hace el tejido adiposo. Recuerda, ¿no? El adiposo, grasa igual a esos tipos de componentes. Recuerda también, a esta grasa blanca también se le suele conocer con este nombre, ¿no? También se le suele conocer como la grasa unilocular, ¿ya? La grasa unilocular. ¿Por qué le van a llamar grasa unilocular? Por aquí está, ¿no? La grasa unilocular. Aquí. Mira. Voy a dejarlo de medio, así ya, medio gris para que lo entiendas. Si no vas a decir, pero profe, ¿por qué le cambió de blanco a amarillo? Aquí está la grasa unilocular. ¿Por qué uni? Porque solamente hay una sola gota de grasa, ¿ya? ¿Por qué uni? Porque solamente hay una sola gota de grasa. En cambio, ¿qué es lo que sucede con la parda? Mira, hay varios puntitos distribuidos en la célula de grasa, ¿no? Por eso de ahí le vas a llamar ya no unilocular, también le puedes llamar multilocular, ¿ya? Multilocular. Unilocular y multilocular. Listo, ahí tenemos entonces la figura. En el caso del sanguíneo, todo lo que estás viendo aquí, mira, voy a reescribirlo para que lo veas bien. Tenemos aquí, por ejemplo, glóbulos blancos, basófilos, también llamados. ¿Existe solamente un tipo de glóbulo blanco? Uf, existen por montones, hay para regalar. Tenemos aquí el neutrófilo también, mira, neutrófilo. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos al eosinófilo. Eosinófilo. ¿Ya? Luego tenemos el linfocito.
linfocito, y luego por último tenemos al monocito. Monocito. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las células de los glóbulos blancos. ¿Todas tendrán la capacidad de combatir al mismo patógeno? No. Por ejemplo, los basófilos no combaten a ningún patógeno. Los basófilos combaten alergias, ¿ya? Contra alergias. Los neutrófilos, ellos sí combaten patógenos. Ellos van a combatir, por ejemplo, bacterias. Los eosinófilos combaten patógenos. Ellos combaten principalmente parásitos, ¿ya? Parásitos. ¿Los linfocitos combaten patógenos? Sí, prácticamente de todo tipo, ¿ya? Y los monocitos también, prácticamente de todo tipo, pero tienen diferentes estrategias. Principalmente, ¿por qué? Porque los monocitos lo que hacen es fagocitosis, es decir, se comen a la bacteria. En cambio, los linfocitos usualmente botan sustancias, como por ejemplo los anticuerpos, como por ejemplo citoquinas, ¿ya? Eso va a ser la gran diferencia. Además de que gracias a este linfocito, o bueno, consecuencia de tener este linfocito, una célula llamada VIH tiene afinidad con este linfocito y termina bajando totalmente las defensas del cuerpo, ¿ya? Ahí vas a tener entonces los glóbulos rojos, aquí están los glóbulos rojos, las plaquetas y los megacariocitos. ¿Cómo se puede dividir esto de aquí? De esta manera, ¿no? Plasma, que es la parte prácticamente líquida, la parte de los cuerpos formes se queda en el medio y los glóbulos rojos se quedan en la parte de abajo. Listo. Ahora tenemos aquí al tejido cartilaginoso y el tejido óseo. ¿Cómo se llama la unidad estructural, la unidad anatómica del hueso, así no el sistema de Haber, que es la osteona? Ese sistema de Haber se conecta con otro gracias a la canalización que tiene, canales. Aquí están los canales. Se conecta. ¿Ya? Lo más importante de este huesito, lógicamente, va a ser esto, ¿no? El hueso como tal, las partes más externas, las partes de aquí, ¿no? Los extremos del hueso se le llama epífisis. Epífisis, aquí también hay otra epífisis, mira. La forma que tiene el hueso, esa se le llama epífisis. En el medio vas a tener la diáfisis. Esta diáfisis va a tener diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos eh, el periósteo que es la capa más externa del hueso, ya, la capa más externa del hueso, capa más externa del hueso, ya, y luego también tenemos la médula ósea, ¿no? Que es la parte más interna, la parte más interna del hueso. Listo, ahí está. La capa más externa es el periósteo y la porción más interna se le llama la médula ósea. Ahí está, la médula ósea. Bien, me interesa a mí el tipo de células que tenga este tejido. Sí, lógicamente es fundamental, ¿ya? Deberías ya saberlas de memoria, ese tipo de células que van a tener. Vamos a tener una clasificación, ¿no? Tienes a los osteoblastos, tienes a los osteocitos y tienes también a los osteoclastos, ¿ya? Tres tipos celulares, blasto, cito y clasto. Ahí está. Osteoclastos, ¿qué es lo que van a hacer? Formar la matriz. Formar la matriz. Los osteocitos mantienen la matriz. ¿Ya? Mantienen la matriz. Y los osteoclastos lo que van a hacer es degradar la matriz.
Tú te preguntarás, ¿y para qué le serviría al hueso degradar su matriz? No tiene sentido, ¿para qué rompería hueso? Ah, lo que sucede es que algunas veces ese hueso, como tiene mucho calcio, ¿te recuerdas, no? La molécula, el átomo de, por excelencia que puede almacenar el hueso es el calcio. Entonces, como va a almacenar calcio, algunas madres gestantes van a necesitar calcio para su bebé. ¿Y de dónde lo van a sacar? Lo van a sacar del hueso. Y quien tiene que romper el hueso para sacar el calcio y dárselo al bebé, van a ser justamente esas células llamadas osteoclastos. ¿Ya? Eso es fundamental que recuerdes. Ya los osteoclastos. Vamos yendo por aquí. Bien, y llegamos entonces a la parte del cartilaginoso. Aquí está el cartilaginoso, que también se va a dividir de tres maneras, ¿no? El tejido cartilaginoso hialino, que lo que va a hacer es componer principalmente a la tráquea, ¿ya? El elástico, que lo vamos a ver, por ejemplo, en el pabellón auricular, aquí, es decir, en la oreja, pabellón auricular, si alguna vez te han jalado la oreja y has creído que se puede romper, a menos que sea con la peor de las intenciones, ya con mucha ira, no se rompe porque tiene justamente cartílago elástico. También lo podemos encontrar, por ejemplo, en los tabiques nasales, ya, tabiques nasales, ahí también vamos a encontrar. Y el cartílago fibroso es un cartílago altamente resistente que lo vamos a encontrar en los discos intervertebrales. Ahí lo vamos a encontrar, ya, el cartílago fibroso. Listo. Profe, ¿y tendrá células también el cartílago? Claro, obviamente tiene células. Vamos a hablar si quieres de ellas. Ya vamos entonces a mencionar aquí. Condroblastos y los condrocitos principalmente. Listo. A ver, ahí está. Los condroblastos van a ser también células jóvenes que van a formar matriz, ¿ya? Son células jóvenes que forman matriz. Y los condrocitos son células adultas que mantienen la matriz, ¿ya? Mantienen la matriz. ¿Listo? Otra cosa de la que debes tener en cuenta. Músculo, profe, ahí está el músculo, ¿no? El sarcómero. ¿Qué vendría a ser el sarcómero? La unidad fundamental, la unidad fundamental del tejido muscular, ¿ya? Del tejido muscular. ¿Listo? Ahí lo tenemos entonces, ¿no? ¿Cómo se divide el sarcómero? Ahí lo estamos viendo. Si hablamos de la mitad, ahí tenemos la línea M. Si lo vemos en la forma estirada, vamos a ver que la línea M a su vez tiene dos rangos, los discos Z. Los discos Z son los que justamente fronterizan, ¿no? Limitan o delimitan este sarcómero de otro que se puede encontrar aquí al costadito, de otro que se puede encontrar por aquí, de otro sarco, ¿ya? De otro sarcómero. Listo. ¿Qué más vamos a tener? Eso que ves de azul y rojo vendría a ser las fibras musculares, que en verdad no vendrían a ser más que menos que las proteínas. Ya esa proteína que uno consume ahí para que en teoría gane masa muscular vendrían a ser fibras musculares, que usualmente reciben el nombre de actina y miocina, ¿ya? De actina y el otro la miocina. Esas se unen entre sí y eso permite justamente que pueda moverse la fibra muscular. Recuerda, consejazo, esta fibra no se mueve
si no encuentra qué cosa, átomos de calcio añadidos a estas fibras musculares, ¿ya? Listo. Ahí tenemos entonces, ¿no? Mucho calcio para que pueda moverse esta fibra muscular, si no, no se mueve. Ahí tenemos, ¿no? Mira, ahí está la figura, mira, mira. Está la actina, ahí está la miosina. Otras proteínas que puedes encontrar, la troponina, la tropomiosina. A ver, ¿qué más podemos encontrar por aquí? Podemos encontrar también otros componentes, ¿no? Esta es una fibra muscular. Recuerda que la fibra muscular, ¿qué cosa era? Una célula muscular. Muscular. El sarcolema vendría a ser la membrana plasmática que tiene justamente esta fibra muscular. El retículo sarcoplásmico vendría a ser el retículo endoplásmico liso, ¿ya? Que tiene esta fibra muscular. Y las miofibrillas vendrían a ser esto, ¿no? Lo último que estábamos viendo, lo más pequeñito, las fibras musculares, que se dividen en forma de sarcómeros. ¿Qué más tiene, profe? Tiene mitocondrias, tiene miofilamentos. Recuerda que la mitocondria es para la producción máxima de energía, ¿no? Los miofilamentos son los filamentos proteicos. Los túbulos T van a ser, eh, por así decirlo, ya van a ser parte de la envoltura de la membrana, o también llamado así ya, invaginación de la membrana plasmática. La membrana plasmática. Es decir, la membrana como tal, esta que conocemos, también llamada sarcolema aquí, esta membrana en algún momento se hunde, ya es un hundimiento. Y ese hundimiento se le llama invaginación. Y este hundimiento se le viene a conocer como si fueran los túbulos T. Ya esos túbulos T principalmente se forman de esta manera para que tengan la capacidad de regular el calcio, regular el calcio, regular el calcio, ¿ya? Regular el calcio, ¿en dónde? En el músculo. ¿Listo? Para eso justamente va a servir esta cuestión. Regula el calcio en el músculo. Recuerda tú de que esta fibra muscular funciona siempre con calcio. Entonces, este calcio justamente, ¿de dónde va a venir? Puede venir del exterior, puede venir también del interior, pero quien va a regular esto de aquí va a ser la fibra muscular. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos. Su clasificación que va a tener este músculo se da de esta manera, ¿no? Músculo estriado y el músculo liso. Le llaman músculo estriado porque va a tener esto de aquí, estas fibrillas que tú estás viendo, ¿ya? Estas fibras de aquí, estos pliegues, estas estrías. Ahí tienes las estrías. Ahí tienes todas las estrías. Pues se le llama músculo estriado y se divide también de dos maneras, el cardíaco y el esquelético, ¿ya? Y luego tienes aquí el músculo liso. Y este músculo liso va a tener principalmente una gran diferencia con el estriado. El músculo liso tiene un movimiento involuntario, ¿ya? Este va a tener un movimiento fundamental, ¿ya? Un movimiento involuntario. Movimiento involuntario. Y luego este de aquí, el esquelético, va a tener un movimiento voluntario. Y el cardíaco también va a tener un movimiento involuntario. Esto es fundamental que te aprendas. Movimiento involuntario, movimiento voluntario, y ese también va a ser involuntario. ¿Por qué el esquelético debería tener un movimiento voluntario? Porque como está pegado al hueso, entonces necesita justamente de que tenga la capacidad de moverse a la merced que quiera justamente el cuerpo, ¿no? Como lo ordena el cuerpo, por eso justamente va a tener un movimiento voluntario. El núcleo
también va a ser una diferencia que va a tener estos músculos, ¿no? El liso, el estriado, ¿ya? Pero principalmente los tipos de movimientos. Ahora, otra cosa que también debes tener en cuenta es la parte de la localización. La localización, por ejemplo, para el músculo liso va a estar presente siempre en intestinos y vasos sanguíneos, ¿ya? Mientras que en el voluntario va a encontrarse principalmente cerca de los huesos. Por eso justamente le llaman músculo esquelético, porque está cerca al esqueleto. Y el corazón, lógicamente, va a ser perteneciente al músculo cardíaco. Listo. Muy bien. Una vez visto eso, entonces pasamos, que me parece que este es el último tejido. Y una vez que veamos el último tejido, vamos a ver ya las preguntas de la clase, ¿ya? Último tejido, aquí tenemos entonces el tejido nervioso. Recuerden ustedes que el tejido nervioso sirve ¿para qué? Sirve para relacionar, ¿ya? Sirve para relacionar, ¿qué cosa? El entorno externo con el cuerpo como tal, ¿ya? Para relacionar. Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Ahí tenemos la dendrita, tenemos el axón, tenemos la mielina y tenemos el soma. Esto de aquí son los componentes principales de quién, de la célula más importante que tiene el tejido nervioso llamado neurona, ¿no? Esta neurona entonces lo que va a hacer es principalmente generar o impulsar lo que vendría a ser, ¿qué cosa? La sinapsis. Impulsar la sinapsis, ¿ya? Impulsar la sinapsis. Entonces lo que va a hacer es impulsar la sinapsis. Y básicamente, ¿cómo funciona esta figura? Bueno, en la sinapsis entonces, que es básicamente la transmisión de impulsos nerviosos, lo que va a suceder es de que un montón de sustancias eléctricas y químicas van a comenzar a dispararse en el medio externo. Quien va a captar eso de ahí van a ser, por ejemplo, estas terminaciones llamadas dendritas. Y a su vez, estas dendritas van a enviar toda esa información hacia la parte final de la neurona, llamada la parte del axón terminal. Ese axón terminal va a tener la capacidad de unirse también a las partes iniciales de otra neurona, que vendría a ser, por ejemplo, una dendrita, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, así de esa manera se conecta, todo está interconectado en el mundo de las neuronas. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahora, una cosa muy importante es de que, por ejemplo, el axón, una cosa que estamos viendo por aquí, el axón permite de que algunas veces tenga unas sustancias grasosas dentro de sí, llamada capa de mielina. Y esta capa de mielina, que está presente en el axón, permite principalmente, ¿qué cosa? Acelerar el impulso nervioso, ¿ya? Acelera el impulso nervioso. De esa manera, justamente, puede pasar la electricidad de una neurona a otra neurona, ¿ya? Listo. Ahora, recuerda, esta neurona como tal, esta neurona, la única función que va a tener la neurona es la de la sinapsis. Entonces, no va a tener la capacidad ni de protegerse, ni de alimentarse, ni de producir su propia mielina. Por eso aquí nacen estas células acompañantes. Estas células acompañantes lo que van a hacer es acompañar a la neurona para que esta neurona tenga la capacidad de poder alimentarse, de poder protegerse, de poder tener mielina, ¿no? Por ejemplo, la microglia. La microglia es un tipo, mira aquí, es un tipo de macrófago. ¿Listo? Es un tipo de macrófago, la microglia. Los oligodendrocitos y las células de Schwann van a ser células con capacidad de producir mielina, ¿ya? Ambos van a poder producir mielina. Ese también produce mielina. Producir mielina, ¿ya? Pero ¿cuál va a ser la gran diferencia? Los oligodendrocitos producen mielina en el sistema nervioso central, mientras que las células de Schwann lo producen en el sistema nervioso periférico. ¿Listo?
Bien, otra cuestión, las células ependimarias. Las células ependimarias lo que hacen es producir el famoso, ellos producen, ya, el famoso líquido cefalorraquídeo, ¿ya? El famoso líquido cefalorraquídeo. Ahí está, las células ependimarias. Bien, ahí tenemos la microglia, tenemos a los astrocitos. Por último, los astrocitos lo que permiten es alimentar a la neurona. ¿Ya? Alimentar a la neurona. Listo, muchachos. Entonces, con eso hemos culminado, ¿no? La parte de la teoría. Y ahora sí vamos a ver de lleno la parte de los ejercicios para que quede todo bien claro. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Si tienen alguna duda por ahí, pueden ir escribiéndolo o tal vez abriendo su micro, ¿no? Están invitados para que puedan hacer preguntas pertinentes. Número 1 dice, durante una sequía prolongada, dice, algunas plantas cierran parcialmente sus estomas para minimizar la pérdida de agua. ¿Qué proceso fisiológico se ve directamente reducido cuando esto ocurre? Recuerda, ¿no? Los estomas como tal, células oclusivas que en la parte del medio iba a quedar un pequeño espacio cuando están abiertas y este pequeño espacio podía permitir justamente el paso de ciertas cosas, ¿no? Por aquí podía pasar, por ejemplo, podía salir oxígeno, podría entrar dióxido de carbono si la planta quiere hacer fotosíntesis. Para ver la planta sienta demasiado calor, también puede botar, ¿qué cosa puede botar? Moléculas de vapor de agua, ¿ya? Eso principalmente. Entonces, dice que si hay una sequía, las plantas van a cerrar parcialmente sus estomas, ¿ya? Para minimizar la pérdida de agua. No quieren justamente perder esto de aquí, no lo quieren perder. Entonces, ¿qué proceso fisiológico crees que se vea reducido? El intercambio gaseoso con crecimiento secundario no tiene mucho sentido, ¿ya? No tiene mucho sentido. Regulación hormonal durante el envejecimiento foliar tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Actividad fotosintética directa del clorénquima puede ser, ¿no? Puede ser, aunque recuerda que las moléculas de agua no se van a ver afectadas porque las moléculas de agua, como van a ser presentes dentro de la planta, la fotosíntesis va a seguir realizándose de manera correcta, así que esta tampoco podría ser, pero sí se asemeja, ¿no? Tiene relación. La cuarta, transpiración por apertura estomática, claro, ¿no? La planta ya no va a poder transpirar, por ende ya no va a poder utilizar justamente estos estomas, porque pues, básicamente no está transpirando, ¿no? Y por último, dice secreción de sustancias como el néctar. No, eso no tiene nada que ver. Entonces la respuesta sería la D. ¿Ya? Clave la D. Número 2. En la zona apical de una raíz se encuentran células con intensa actividad mitótica, paredes delgadas y escasa diferenciación. ¿A qué tipo de tejido vegetal corresponden dichas células? A ver, vamos a ver, ¿no? Dice que son células pequeñas, ¿no? Son células pequeñas con alta actividad mitótica, con paredes delgadas y escasa diferenciación. Es decir, aquí va a haber un conjunto de células pequeñas, prácticamente todas son iguales entre sí, ¿ya? Y están en constante mitosis. Si están en constante mitosis, entonces de este tejido van a comenzar a salir más células y más células y más células, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de tejido estamos hablando en ese momento? De tejido fotosintético, no, los fotosintéticos no realizan mitosis, realizan fotosíntesis. El conductor formado por células muertas y lignificadas, recuerda que si está muerto no puede hacer mitosis. Tipo de reserva energética localizado en raíces y tallos, no, tampoco, no va a almacenar nada, sino que va a hacer mitosis. El meristemo, dice aquí, tejido meristemático que origina otros tejidos, por supuesto, ¿no? El tejido epitelial de tipo epidermis, no, tampoco. Entonces vendría a ser la clave, la D. Ya, tejido meristemático. Eso vendría a ser entonces. A ver, aquí veo Profesor, el tejido conectivo denso y regular, la cantidad de fibroblastos comparado con el conectivo denso regular, ¿es mayor o menor?
En verdad son equitativos, ¿ya? Le llaman irregular solamente porque las fibras van a estar desordenadas, ¿ya? Mientras que en el regular las fibras van a estar todas orientadas de manera paralela. Eso principalmente es la diferencia. Pero en general, si quisiéramos hablar de fibras que podemos encontrar en ambas, es prácticamente la misma, ¿ya? Esa es la cuestión. Listo. Luego tenemos la número 3. Dice, en un estudio experimental se pretende alterar dos procesos fisiológicos, la distribución de azúcares hacia las raíces y el transporte de agua para la fotosíntesis. ¿Qué tejido debe bloquearse para afectar ambos procesos respectivamente? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Un estudio experimental dice, se pretende alterar dos procesos fisiológicos, ¿no? La distribución de azúcares hacia las raíces. Si son azúcares, son elementos procesados. Y si es agua, es elemento no procesado. Entonces, para transportar los elementos procesados, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar de un tejido especializado para el transporte de esas cosas. Quien transporta eso es el floema. Mientras que el que transporta elementos no procesados va a ser el xilema, ¿ya? Esa va a ser justamente la cuestión. Listo, muy bien. Recuerden, ¿no? La gran diferencia entre el floema y el xilema va a ser de que el floema va a tener células vivas, el xilema no va a tener células vivas, ¿ya? El floema va a tener células vivas y el xilema no va a tener células vivas. Ya, listo. Ahora en la número 4. Una planta herbácea joven necesita mantener su estructura mientras continúa creciendo activamente. ¿Qué tipo de tejido le proporciona soporte sin comprometer su flexibilidad? Miren, ¿qué tipo de tejido le proporciona soporte sin comprometer su flexibilidad? Como es una planta herbácea, es decir, una planta joven, ¿ya? Una planta herbácea es una planta joven, una planta verdecita, ¿ya? Una planta verde, una planta joven. Dice que necesita mantener su estructura mientras continúa creciendo activamente. Entonces, para que pueda seguir creciendo esta planta, para que pueda seguir soportándose, aquí está la planta, ¿no? Para que pueda seguir creciendo, pero que ese crecimiento no comprometa su flexibilidad, es decir, para que siga creciendo, pero a su vez tenga también flexibilidad para OB, ¿no? Tenga ahí un factor, por ejemplo, el viento, ¿no? Un viento fuerte y quiera justamente mover esta planta, la planta va a seguir teniendo flexibilidad, ¿ya? Y a su vez va a seguir creciendo. Entonces necesitamos encontrar un tejido que le brinde flexibilidad y a su vez un poco de dureza, ¿no? ¿El fotosintético especializado estará presente en eso? No, no, nada que ver. El tejido formado por células parcialmente engrosadas, puede ser, ¿no? Mira, dice células vivas parcialmente engrosadas, puede ser, ¿no? Esto me recuerda al colénquima. El colénquima podría ser un tejido idóneo, ¿no? Para esta planta. Puede ser, puede ser. El tejido fundamental con funciones metabólicas, no, nada que ver, ¿no? Funciones metabólicas, nada que ver. Tejido de sostén rígido con paredes lignificadas. Rígido, si se vuelve rígido, sí comprometería su flexibilidad. Por ende, nada que ver tampoco. Y un tejido llamado esclerénquima, de hecho, esclerénquima y tejido rígido es lo mismo. Por ende, tampoco podría ser esa de ahí. Por ende, consecuencia de ello, la respuesta sería la letra B. ¿Ya? Células vivas parcialmente engrosadas. Ahí tenemos la figura. Muy bien, la pregunta número 4. Pregunta número 5. Dos estudiantes comparan la anatomía de un cactus y un lirio de agua, dice. El primero presenta células especializadas en retener grandes volúmenes de agua, mientras que el segundo tiene tejidos que facilitan su flotabilidad.
Mira, el primero presenta células especializadas en retener grandes cantidades de agua y el otro permite la flotabilidad. ¿Qué tipo de tejidos están involucrados en esas adaptaciones? Pues hay que recordar, ¿no? Hay que recordar. Si dice que el primero tiene la capacidad de almacenar grandes volúmenes de agua, quiere decir de que esa planta principalmente puede ser considerada una cactácea, ¿no? Es decir, un cactus, por ejemplo, una planta desértica, una planta xerofítica. Esas plantas van a tener la gran característica, ¿ya?, de almacenar grandes cantidades de agua. Un cactus, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos entonces una cactácea, también llamada xerofita. ¿Qué es lo que va a hacer este cactus? Dentro de este cactus, si nosotros le hiciéramos zoom a la composición que tienen sus células, las células serían justamente de esta manera, ¿no? Las células ahí, bien chéveres. Listo. Y en la parte de aquí va a tener justamente una organela llamada vacuola. Y esa vacuola justamente es la que va a almacenar grandes cantidades de agua. Pero esa es la organela. El tejido, ¿cómo se llama? El tejido se llama parénquima acuífero. ¿Ya? Parénquima acuífero. Parénquima acuífero. Así se llama. Mientras que el otro dice para la flotabilidad, si tiene flotabilidad, tiene aire. Y si tiene aire, entonces el parénquima ya no va a ser el acuífero, sino que va a ser uno llamado aerífero. ¿Ya? Aerífero. Listo. Muy bien, ahora vamos a buscar xilema, no. Parénquima clorofílico, no. Parénquima acuífero, sí, ¿verdad? Parénquima acuífero o parénquima aerífero. Listo. Ahí tenemos entonces la clave para la pregunta número 5. La 6 dice, durante la extracción de corcho en árboles como el alcornoque, se remueve una parte de la corteza externa sin afectar el árbol. ¿Qué tejido vegetal origina esta capa protectora de corcho? Dice la pregunta. ¿Ya? Dice, ¿no? ¿Qué tejido vegetal origina esta capa protectora de corcho? A ver, habrá que ver, ¿no? ¿Recuerdan ustedes qué cosa era el corcho, no? El corcho era justamente parte de la peridermis, ¿no? Y corcho, imagínate tú, ¿no? Una agrupación de células que ya estaban muertas, ¿no? Ya habían pasado a mejor vida este corcho. ¿Y qué es lo que pasaba con este corcho? Entonces venía por aquí otra capa, la capa que lo había originado llamado felodermis, ¿se acuerdan ustedes? Y esta, perdón, el felógeno, y este felógeno a su vez tenía en la parte interna unas células que se llamaban felodermis, ¿ya? Aquí estaba la felodermis. A todo esto de aquí, también se le conocía como peridermis, ¿no? Peridermis, peridermis, a todo esto de aquí. A todo esto de aquí le llamaban peridermis. Peridermis, ahí está. Sin embargo, a eso de aquí en términos de cambium, ¿de qué estaríamos hablando, no? De cambium. Cambium es cuando justamente hay una alteración, ¿no? Hay una forma en la cual se modifica el tejido para algún bien común. Por ejemplo, el cambium vascular es una modificación que ocurre en la parte vascular de una planta para que tenga un xilema y floema más sofisticado. En el caso, por ejemplo, de la peridermis, claro, es la peridermis, ¿no? Estábamos hablando que justamente es el conjunto de estos tres. Pero si quisiéramos hablar de la capa que origina este corcho, no estaríamos hablando de los tres, solamente estaríamos hablando de esto, ¿no? Que vendría a ser llamado el felógeno. Si no hay felógeno en tus claves, esta parte de aquí, a esta franja roja de células que originan a otras células, es decir, modifican el entorno que tienen las células para darle un bien en común, a ese conjunto se le llama cambio. Y como ese cambio va a estar hecho de una sustancia llamada suber,
o también llamado suberina, ya, porque justamente mata a las células vegetales, pero también tiene la capacidad de matar a los microbios. Entonces lo que va a hacer es justamente volver inerte a esas células, ¿no? Por eso se le llama cambio suberoso. Eso de ahí, cambio suberoso. Pero la clave para la pregunta es la letra C, ya, cambio suberoso. Por cierto, aquí en esta parte del esclerénquima, aquí, en el esclerénquima, su ubicación no lo vimos bien a detalle, ya solamente dijimos que estaban en zonas rígidas. La ubicación del esclerénquima va a ser en tallos, o sea, fácilmente puede ser, ¿no? Puede ser relacionado con eso, te podrías confundir, pero recuerda que al esclerénquima no le llaman corcho, sino que al suber le llaman corcho. Va a encontrarse en tallos y también se va a encontrar en ¿dónde? En semillas rígidas, ¿ya? En semillas rígidas. Eso es fundamental que te acuerdes, ¿ya? Si alguna vez has intentado morder un melocotón y lógicamente has fallado en el intento, es porque justamente ese melocotón tiene un tejido bastante rígido y ese tejido se le llama justamente esclerénquima, ¿ya? ¿Qué vamos a tener aquí? La número 7. La papa es un tallo subterráneo donde se acumula una gran cantidad de almidón, o sea, en la elaboración de chuño andino, ¿no? La maicena también se le llama eso de ahí. ¿Ya? Entonces, esto de aquí dice, ¿qué conclusión se podría sacar respecto al tejido que almacena esta sustancia? El parénquima de reserva contiene leucoplastos cargados de almidón. Puede ser, ¿no? Puede ser. Puede ser. ¿Qué? Puede ser. El colénquima proporciona un soporte estructural para almacenar almidón. Esto se aleja demasiado, ¿no? Ya se aleja demasiado. Cambio secundario forma el tejido de almacenamiento. Todo bien cuando hablabas de tejido de almacenamiento, pero todo mal cuando colocaste cambio secundario, ¿no? Ahí también se aleja demasiado. La fotosíntesis se realiza en los tubérculos para producir almidón. La fotosíntesis se realiza en los tubérculos, ¿no? Recuerda que los tubérculos, ¿qué cosas son? Son tallos subterráneos, ¿no? Entonces, este tubérculo de aquí, ahí está, ahí está. Esto de aquí, esos tubérculos pueden realizar fotosíntesis. Imposible, ¿no? Para que un tubérculo pueda realizar fotosíntesis, primero tendría que ser verde. Primero tendría que ser verde, ¿no? Cosa que puede darse. O sea, puede transformarse en verde, pero el tubérculo como tal no realiza la fotosíntesis, sino las plantitas que salen del tubérculo, ¿ya? Entonces, esto no puede ser posible. Los leucoplastos del xilema sintetizan carbohidratos complejos. A ver, he visto esta palabrita leucoplastos 2 veces. Leucoplastos los he visto 2 veces. ¿Eso me podría indicar algo? Claro, ¿no? Recuerda tú que los leucoplastos, ¿ya? Los leucoplastos tienen una característica. Leucoplastos son parte de los plastidios vegetales. Los leucoplastos son parte de los plastidios vegetales. Aquí lo voy a colocar, ¿ya? Leucoplastos son parte de los plastidios vegetales. Ya, ¿qué es lo que pasa con esos plastidios vegetales? Los plastidios vegetales se pueden dividir de dos maneras, ¿no? Tienes aquí a los cromoplastos. Tienes aquí a los cromoplastos, ¿ya? Y por el otro lado tienes aquí a los leucoplastos, ¿no? En estos cromoplastos, como su mismo nombre lo dice, estos van a tener color. Por eso le llaman cromoplastos, ¿ya? Mientras que los leucoplastos no tienen color. No tienen color, suelen ser translúcidos o blanquecinos, pero no tienen color esos de ahí. Y se suelen dividir de tal manera que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí a los cloroplastos, ¿no? Los cloroplastos, que los cloroplastos van a tener
el pigmento llamado la clorofila, ¿ya? Los cloroplastos van a tener la clorofila. Hay otros plastidillos que van a tener otro tipo de pigmentos. Por ejemplo, aquí lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Otros pigmentos que puede tener otros plastidillos es la xantófila, por ejemplo. ¿Qué otro pigmento pueden tener? El caroteno. ¿Qué otro pigmento pueden tener por ahí? El leucopeno. También van a tener por ahí, ¿ya? Los leucoplastos no van a tener color y se van a dividir de esta manera, ¿no? Se van a dividir de esta manera. Ah, ya, por cierto, cuando es de xantófila, el pigmento, la planta va a ser de color amarilla, ¿ya? Si tiene caroteno, va a ser de color naranja. Y si tiene leucopeno, ¿ya? Esto de aquí se le va a llamar, esto de aquí va a ser las plantas de color rojo, ¿ya? De color rojo. A esto de aquí también se le suele llamar así ya para que no te confundas. Licopeno. Licopeno. Ahí está de color rojo. Listo. Y los leucoplastos se van a dividir de aproximadamente 4 maneras distintas. Vas a tener por aquí los amiloplastos. Amiloplastos. Vas a tener por aquí los elaioplastos. Elaioplastos. ¿Ya? Elaioplastos. Vas a tener también por aquí los proteinoplastos. Proteinoplastos. ¿Ya? Y otros más. Pero estos tres solamente para que quede claro, ¿ya? Amiloplasto va a ser quien almacene el almidón, que es el azúcar. El ayoplasto es quien almacene las grasas o aceites, ¿ya? Y los proteinoplastos, como su mismo nombre lo dice, va a ser quien almacene las proteínas. ¿Listo? Entonces, esa es la clasificación para los leucoplastos, ¿ya? Para los leucoplastos. Entonces, en este caso, dice aquí, ¿no? Al observar la sección de la hoja al microscopio, no, perdón, aquí, ¿no? En la número 7. La papa es un sello subterráneo y dice que tiene almidón. Entonces, eso va a tener leucoplastos, ¿no? Y estos leucoplastos van a estar cargados de almidón, ¿no? La E podría ser, a ver, los leucoplastos del xilema. ¿Hay leucoplastos en el xilema? Nada que ver, ¿no? Nada que ver. Entonces, la clave vendría a ser la letra A, ¿ya? La clave, la A. Tenemos entonces la clave, la A. Listo. La 8. Al observar una sección de hoja, al microscopio se identifica células vivas con paredes delgadas, vacuolas desarrolladas y abundante cloroplasto. ¿Qué afirmación es correcta respecto a estas células? Dice, ¿no? Se observan células vivas con paredes delgadas, mira, paredes delgadas, vacuolas desarrolladas y abundantes cloroplastos. Creo que aquí está toda la respuesta que necesitas. Abundantes cloroplastos, ¿no? Tu tejido entonces vegetal va a tener paredes delgadas, es decir, no va a tener la función de protegerte, ni mucho menos de soportarte, ¿no? Simplemente lo que me parece que van a tener es la función fotosintética, porque lo que están teniendo aquí son cloroplastos. Aquí hay un cloroplasto, 2, 3, 4, 5 por célula, cloroplastos por montones, ¿no? Ahí van a estar los cloroplastos. Entonces, acorde a ello, ¿qué afirmación es correcta? Contribuyen principalmente al sostén. ¿Crees que tenga capacidad de soportar pesos si la pared celular es delgada? Imposible, ¿no? Imposible. Aquí el sostén no da. Nada que ver. Forma parte de la planta donde inicia los procesos mitóticos. Mitosis. Mitosis. ¿Acaso te han hablado del núcleo agrandado? ¿No? Si hay núcleos agrandados, entonces ahí justamente se podría dar la mitosis, pero en este caso no te hablan nada de eso. Te hablan de vacuolas y te hablan de cloroplastos. Pues tampoco puede ser.
Solo se encuentra en hojas de plantas superiores, no necesariamente. ¿Es responsable de la coloración verde de las hojas? Claro, ¿no? Tiene clorofila, por ende debe tener color. Puede ser, ya. Y la letra E, también se localizan en tallos leñosos. Ajá, todo bien cuando decía tallos hasta que agarró la parte de leñosos, ¿no? Lo leñoso no es de color verde. Porque tiene, ¿qué cosa? El suber. Así que nada que ver. La 8, la C. Muy bien. La 9 dice, en plantas como la higuera y la siringa, que producen una secreción lechosa. Aquí ya te dijeron también prácticamente todo. Secreción lechosa, rica en agua. ¿Ya? Gomas y otras sustancias como alcaloides, y en otras plantas como el espino y el caucho se emplean sustancias para fabricar diversos productos como resinas y caucho. ¿Qué tipo de estructuras secretoras producen esta sustancia? A ver, vamos nuevamente, ¿no? Viendo todas estas funciones. Células oleíferas. No hemos visto, profe, pero su mismo nombre lo dice y podemos ahí justamente sacar algunas conclusiones. Si dice oleíferas, quiere decir que esas células producen aceites, ¿ya? Pelos secretores y multicelulares, lo mismo, aquí van a producir sustancias que usualmente se liberan al contacto. Si alguna vez has tocado, por ejemplo, un geranio, ese geranio tiene en la parte de su epidermis un montón de pelos secretores, en el cual cuando tú tocas esa hoja de geranio se comienzan a reventar estas células y comienzan a liberar las sustancias, ¿ya? Cavidades lisígenas son cavidades en las cuales se almacenan sustancias. Por ejemplo, en los cítricos, ¿ya? En los cítricos se almacenan sustancias. Y esas cavidades se le llaman cavidades lisígenas, ¿no? Los tubos lacticíferos son justamente los que van a producir secreciones lechosas, que van a tener justamente caucho, van a tener alcaloides, van a tener gomas y todo lo demás. Los nectarios, nada que ver, los nectarios que producen principalmente moléculas azucaradas, ¿ya? Entonces la clave para eso vendría a ser la letra C, ¿ya? La letra C. Aquí tenemos entonces la letra C, tubos laticíferos. Bien, hemos visto muchas plantas, no sé si hay animales por aquí. Aquí está, ¿no? En una investigación sobre alteraciones en el anclaje del epitelio al tejido subyacente, se busca inhibir específicamente la adhesión entre células epiteliales y la membrana basal. ¿Qué estructura celular debe ser alterada para lograr este efecto? ¿No? Dice que las células epiteliales y la membrana basal. A ver, vamos a hacer un pequeño repaso. Esto de aquí es la membrana basal. Es una membrana hecha de proteínas en los cuales van a descansar, ¿qué cosa? Las células epiteliales. Ahí están las células epiteliales. Ahí están las células epiteliales. Las células epiteliales, ¿no? Ahí están, mira, descansando, durmiendo, ¿no? Recuerden ustedes que las uniones celulares van a ser fundamentales en dónde, en el tejido epitelial. Aquí va a haber una unión, aquí va a haber otra unión, otra unión, otra unión, otra unión. Todas las células se encuentran unidas entre sí hasta que llegamos a la parte de aquí, ¿no? A esta parte de aquí. Es decir, la célula también tiene capacidad de estar bien pegada con su membrana basal, claro, por supuesto, ¿no? Y a esa unión de ahí que te acabo de graficar, a esa unión se le va a conocer con el nombre de hemidesmosomas, ¿ya? Hemidesmosomas, que no son más que proteínas del filamento intermedio, ¿ya? No son más que proteínas del filamento intermedio. ¿Listo? Eso es lo que van a ser los hemidesmosomas. Y la unión que existía aquí entre, por ejemplo, entre célula y célula, también se le llama hemidesmosoma. No, a eso se le llama directamente
desmosomas, ¿ya? Desmosomas. Eso se le llama desmosomas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a tener, muchachos, con los hemidesmosomas y los desmosomas. Entonces, en este caso, la investigación dice que hay una alteración entre la unión entre las células epiteliales y la capa basal o membrana basal o lámina basal. Entonces, vamos a ver, ¿no? Complejos de uniones de adherencia en desmosomas. Desmosomas ya sabemos que no es. Desmosomas involucrados ya sabemos que no es. Uniones estrechas para la permeabilidad intercelular. Eso igual sería entre célula y célula. Aquí te dicen célula y membrana. La D, hemidesmosomas que anclan las células epiteliales al sustrato, por supuesto, ¿no? Esto vendría a ser. ¿Y por qué no podría ser la de plasmodesmos? Ah, lo que pasa es que los plasmodesmos son espacios que quedan en células vegetales, ¿ya? Así que nada que ver aquí, nada que ver, ¿ya? Son espacios de células vegetales. Listo. 11. Vamos acabando ya. Vamos acabando. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿No? 11 dice, el epitelio glandular puede clasificarse según el destino de sus secreciones. Algunas liberan sus productos directamente al torrente sanguíneo, mientras que otras lo hacen a través de conductos hacia la superficie corporal o cavidades. ¿Cuál de los siguientes corresponde a las primeras? Es decir, ¿cuál corresponde al que lo vierte al torrente sanguíneo? Si lo vierte al torrente sanguíneo es dentro de tu cuerpo. Te lo borré. Esto de aquí, torrente sanguíneo, ¿ya? Torrente sanguíneo. Este torrente sanguíneo, entonces, lo que va a hacer es brindarlo dentro de tu cuerpo. ¿Quiénes son esas glándulas que van a brindarlo hacia adentro de tu cuerpo? Principalmente son hormonas, principalmente son esas cosas. Ya vamos a ver qué glándulas que se encuentran por aquí van a liberar hormonas. ¿Las glándulas sudoríparas tendrán hormonas? No. ¿Las salivales tendrán hormonas? Tampoco, no tienen hormonas. De hecho, lo que tienen esas de aquí son tanto minerales como enzimas, ¿ya? Minerales como enzimas. El páncreas sí es endocrino. El páncreas puede liberar, por ejemplo, la famosa insulina, ¿ya? Pero las lacrimales no, pues las lacrimales tienen agua, ¿ya? Y tienen minerales, así que nada que ver. Las sebáceas van a botar grasa. Y las tiroides lo que van a botar, esas sí son hormonas, ¿no? Puede botar una hormona llamada tiroxina. Pero las dos deberían ser endocrinas, ¿no? Vamos a ver aquí la hipófisis y el hipotálamo. La hipófisis es a lo que se le conoce también como la glándula pituitaria, ¿ya? La glándula pituitaria bota un montón de hormonas, ¿ya? Bota varias hormonas. Y el hipotálamo también va a tener la capacidad de botar ciertas hormonas, ¿no? Como por ejemplo la oxitocina. Oxitocina, ¿ya? Listo. Las mamarias, las glándulas mamarias botan, lógicamente, leche, contenido azucarado proteico, así que no es hormonal. Y el hipotálamo, como te dije, va a botar la oxitocina, ¿ya? Entonces, en este caso, la endocrina va a ser la letra B. 12 dice, durante una sesión práctica de histología se pide a los estudiantes identificar y asociar correctamente los diferentes tipos de epitelios según su ubicación anatómica. ¿Cuál de ellos sería la incorrecta? A ver, si es simple plano, entonces va a estar en capas de recubrimiento, como por ejemplo la cápsula de Bowman, ¿no? Si alguno no recuerda qué cosa es la cápsula de Bowman, es un componente de recubrimiento que tienen quienes, que tienen las nefronas. Profe, ¿qué serán las nefronas? Las nefronas son la unidad funcional de tu riñón. Ya eso sí lo averiguo. Ya es el componente de recubrimiento de las nefronas, ya la cápsula de Bowman.
Luego tenemos el epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple va a tener, dice, los túbulos contorneados renales. Claro, eso es cierto, ¿no? Recuerda que los cúbicos tienen forma cúbica porque van a permitir justamente el transporte de sustancias en sus tubos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, podemos tener un cúbico. Ahí está, mira. Y aquí tenemos la otra capa, ¿no? Y aquí están las células cúbicas ordenadas entre sí. Esos cúbicos sí o sí sirven para el transporte de sustancias, ¿no? Urinarias. Entonces, en este caso, por ejemplo, la orina podría pasar por aquí, pasa, ¿no? Pasa tranquila, gracias al cúbico simple. El plano estratificado y tráquea y esófago. Mira, todo bien cuando hablaste del esófago, pero la tráquea no es un plano estratificado, ¿ya? No es plano y tampoco es estratificado. La tráquea usualmente es pseudo estratificado, es decir, tiene falsas capas, ¿ya? Así que nada que ver tampoco con eso. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver entonces otra de las características. A ver por aquí. El cilíndrico simple, vellosidades intestinales, eso es obvio, ¿no? Eso sí es evidente. Ya, eso sí es evidente. El cilíndrico simple y las vellosidades intestinales, eso sí se da, ¿no? Cilíndrico simple. ¿Para qué es cilíndrico? Para que tengan la mayor capacidad de recuperación, de sustancias nutricionales. ¿Ya? Listo. Y simple para que permite el paso rápido de moléculas nutricionales de un lado del lumen del intestino hacia la parte interna de los vasos sanguíneos. Listo. La 13 dice, una investigadora quiere analizar la composición del tejido presente en estructuras como el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Pabellón auricular, dice. Pabellón auricular, cartílago, ¿no? Conducto auditivo externo, cartílago, donde se observan condrocitos, dicen, lagunas rodeadas por una matriz de fibras elásticas. ¿Qué tipo de tejido estaré estudiando? De ley, vemos aquí que hay 3 cartílagos. Cartílago que tiene tu oreja no es fibroso y tampoco es hialino, ¿no? Es elástico eso de ahí, ¿ya? Es elástico. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso es principalmente. Entonces, la clave de este de aquí, de la 13, vendría a ser la C. ¿Listo? Vamos terminando ya. 14 dice, tras sufrir un esguince, un paciente recibe medicamentos que estimulan la producción de fibras colágenas, sustancia fundamental en tejido conjuntivo que rodea la articulación. ¿Cuál es la célula clave en este proceso de síntesis y reparación? Recuerden ustedes que las células más importantes que tienes para los tendones, es decir, para el tejido conjuntivo, siempre va a ser el fibroblasto, ¿ya? Siempre el fibroblasto. Listo, muy bien, vamos terminando. Y la última dice retículo endoplásmico liso, ¿no? Dice, ¿cuál sería la función de este retículo endoplásmico liso para la función fisiológica que corresponda según el tipo celular? Tenemos estos tipos celulares y te dicen cuál sería justamente la que podría corresponder. Y pues básicamente, como les estaba diciendo, ¿no? El retículo endoplásmico liso lo que va a tener principalmente es la capacidad de servir como retículo endoplásmico, ¿no? O retículo sarcoplásmico. En la célula muscular va a ser justamente la especialidad que va a tener, ¿no? A ver, aquí hay una duda. Dice, profesor, ¿qué es la zona occludens o zona adherens? Ya, dice que está en las características del libro de la CEPRE. Ya, la zona occludens principalmente sirve para sellar completamente el espacio entre las dos células epiteliales. Ya es para que justamente no pueda pasar otras sustancias, otros componentes entre célula y célula. Mientras que la adherens lo que hace es proporcionarle una fuerza mecánica, ¿ya? Y estabilidad al tejido epitelial
para que las células se mantengan unidas a pesar de que haya movimiento, a pesar que haya efecto mecánico en ese tejido, ¿ya? Ambos son parte del complejo de unión, ¿ya? Que incluye también a los desmosomas. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el intestino, en la piel, ¿ya? Y eso impide que justamente puedan pasar ciertos componentes. Acá hay otra pregunta. Me dicen, las plantas, igual que los animales, presentan algunos tejidos bastante diferenciados, ¿verdadero o falso? El esclerénquima, por ser un tejido vivo de soporte, se lignifica tempranamente. Falso, ¿no? Recuerda que el esclerénquima no es un tejido vivo, es un tejido muerto, está lignificado. El colénquima se halla por lo general en la parte interna de la hoja, interna media de la hoja, eso es verdad, ¿no? Una peridermis bien desarrollada presenta lenticelas, eso también es verdad, ¿no? Falso, verdadero, verdadero. ¿Ya? La letra B sería esa la respuesta. ¿Listo? ¿Alguna otra duda por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna dubitativa que no haya quedado claro? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, muchachos. Entonces, eso ha sido todo por mi parte. ¿Ya? Repasen el tema de tejidos. Es un tema bastante extenso, bastante laborioso en términos y todo lo demás. Les recomiendo entonces que vayan ahí revisando todo lo que hemos visto. ¿Ya? Repasen también sus preguntas para que siempre se les quede claro todo. Listo, muchachos. Eso ha sido todo por mi parte. Hasta luego.